Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando. Hoy es nuestra última sesión de Hablemos con la AFE en el marco del índice de capacidad organizacional, que es un ciclo que se ha venido realizando desde el año 2023. Adelante, Mateo. Entonces, recordarles a cada uno de ustedes para que este espacio sea productivo, en la medida de lo posible, por favor, tener sus cámaras encendidas, pues para que podamos vernos y no sentirnos que estamos hablando solos. Tener mucho cuidado con el uso del micrófono. En el momento en que quieran hacer alguna intervención, por favor, recuerden levantar la mano y también recuerden que pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas o sus aportes. Y al final, faltando 10 minutos para las 11, tendremos específicamente un espacio para poder hacer preguntas a las dos fundaciones que nos acompañan el día de hoy. También les recomendamos disponer su nombre completo y la fundación a la cual pertenece, que esto hace o posibilita que las otras fundaciones que nos acompañan sepan pues quiénes nos están acompañando en este proceso. Siguiente. Vale, dentro de la agenda de hoy, entonces, de parte de AFE, yo, Paola García, como líder de fortalecimiento y conocimiento, haré un encuadre sobre el pilar número 3 de rendición de cuentas y transparencia. Seguido de esto, le daremos la palabra a la Fundación Ideas para la Paz, a cargo de Esteban Parada. Sigue nuestra directora ejecutiva, Ana Milena Lemus, de la Fundación Caicedo González Riopay La Castilla, y posteriormente, como les comenté hace un rato, tendremos pues el espacio para poder hacer las preguntas y el cierre de nuestra jornada del día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, recordamos el Hablemos con la AFE. Este espacio de conocimiento y de aprendizaje colaborativo nos permite, en función de temas que fortalezcan la gestión de las fundaciones que pertenecen a nuestra asociación, poder compartir sus conocimientos, aprendizajes, plantear dudas, y que de esta manera, de manera colaborativa, pues podamos aprender todos juntos. Adelante. Bueno, sobre el índice de capacidad organizacional, pues ya lo hemos revisado en varias oportunidades, entonces simplemente pues voy a hacer un recorderis. Este instrumento de la AFE es una herramienta de autodiagnóstico. Ustedes saben, como les mencionamos en el anterior espacio, en el mes de julio vamos a hacer una siguiente aplicación. Entonces, pues los resultados que estamos presentando, lo logramos con la información que recopilamos con ustedes en los años 2022-2023. El ICO en ese momento pues contó con la participación de diferentes organizaciones como la Universidad del Pacífico, Alternativas y Capacidades, la Universidad de San Andrés y el CEFIS. En esta aplicación la haremos directamente desde la AFE, pero pues tendremos varias sorpresas para las fundaciones en los procesos que vamos a continuar realizando para hacer pues la medición y resultados del ICO. Entonces, desde el ICO, pues les recuerdo que como herramienta de autodiagnóstico, la intención siempre es pues poder que ustedes puedan medir, monitorear y fortalecer sus capacidades, y este espacio precisamente lo estamos destinando para ello. Siguiente. Dentro de la actualización del ICO, ustedes saben, la meta es que el 75% de las fundaciones puedan lograr un puntaje mínimo del 0,7 sobre 1 en la aplicación del ICO. Como ustedes pueden ver, los resultados en cada uno de los pilares, en gobernanza el 0,62, ahí pues tenemos un desafío para poder lograr que las fundaciones suban en ese puntaje. La rendición de cuentas, que es el aspecto en el cual nos enfocaremos el día de hoy, que el resultado es sobre el 0,71, está por encima del porcentaje meta de la AFE, al igual que la gestión interna y la gestión externa. Adelante, Mateo. Como les mencionamos en el espacio anterior, entonces en gobernanza, en gestión externa y gestión interna, ya cumplimos el proceso de fortalecimiento de capacidades
y posteriormente haremos pues unos recorderis en función de los resultados que la medición nos arroje en 2024 y el día de hoy pues nos enfocamos en el pilar número 3 de rendición de cuentas y transparencia, cerrando el ICO de fortalecimiento de capacidades para las fundaciones. Adelante. Entonces, enfocándonos sobre el pilar, resalto, destaco que el 0,71 sobre el 1 es el resultado que tenemos del promedio en la aplicación del mismo y la rendición de cuentas y transparencia hace énfasis en la relación que ustedes como fundaciones realizan con sus grupos de interés, cómo se comparte la información, cómo se difunde, se retroalimentan los resultados y cómo se cumplen las políticas y las formalizaciones de los procesos de rendición de cuentas y transparencia. Adelante, Mateo. El pilar 3 de rendición de cuentas tiene tres indicadores. El primero es el de publicación e información. En este indicador el resultado es de 0,72 y este nos habla que 52 fundaciones AFE publican a través de diferentes herramientas la información como la misión, los equipos de trabajo de las fundaciones, los estados financieros, los informes, las políticas de tratamientos de datos y las fundaciones que tienen teoría de cambio, la publicación de la misma. Como mejor práctica, como menor práctica dentro de este indicador, pues está precisamente el acceso a la información de las fundaciones a través de redes sociales, página web, publicación de informes y diferentes escenarios para poder compartir la información. Adelante, Mateo. En el siguiente indicador, que es el de accesibilidad de canales y canales de diseminación, entonces pues ahí tenemos cómo se hace la rendición de cuentas. 34 fundaciones cuentan con esos canales establecidos y permanentemente presentan la información actualizada. En accesibilidad tenemos un poco por debajo del porcentaje, el promedio de las fundaciones y pues por ello hoy las fundaciones que nos van a acompañar pues nos van a contar un poco cómo han fortalecido ese proceso y cómo han llegado pues a sus mejores prácticas. Adelante, Mateo. Y el último indicador, que es el de procesos de socialización y retroalimentación, aquí 48 fundaciones nos hablan que realizan procesos y tienen una formalización para socializar, hacer mesas de trabajo y poder retroalimentar la información que comparten con los diferentes actores. Entonces, pues como ustedes pueden ver, los resultados pues están un poco por encima del 0,7. Y como mejor práctica, pues está precisamente esa formalización de los espacios, los escenarios y las maneras en que las fundaciones buscan recibir retroalimentación y hacer mejores prácticas con esta retroalimentación que logran. Adelante, Mateo. Y solo como para recordarles, el año anterior AFE hizo la traducción del libro de Wins de la reflexión a la acción, en el cual pues les dejamos de nuevo como las recomendaciones en cuanto a transparencia y rendición de cuenta, que son un paso a paso con unos checklists que pueden ser muy útiles para ustedes como fundaciones en los procesos de formalización de la rendición de cuentas y transparencia. A ustedes en la invitación se les envió el documento de nuevo y pues queremos como invitarlos a que hagan uso de este material, así como el material de las recomendaciones de los informes de gestión para que puedan mejorar precisamente esos procesos y que en caso de que tengan alguna duda en la aplicación de estos instrumentos que les compartimos a través de nuestra página, pues no duden en comentarnos a nosotros, pues para que podamos ayudarles en esos procesos de mejora continua. Entonces, si quieres adelante, pues el de rendición de cuentas y este informe, pues acá les pusimos como la carátula para que recuerden hacer uso de estas recomendaciones del informe de gestión, que eso pues también nos ayuda a mejorar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia. Vale, entonces sin más, para darle espacio a Esteban Parada. Esteban está en representación
de la Fundación Ideas para la Paz. Él es el coordinador de asuntos temáticos y estratégicos. Entonces, pues agradecerte, Esteban. Para nosotros es súper importante contar con estas dos fundaciones, pues ya que ustedes han hecho un recorrido, un proceso de maduración muy, muy importante. Entonces, pues quisiéramos, al darte la palabra, pues que nos cuentes un poco cómo se ha dado ese camino precisamente, en el proceso de formalización, los mecanismos que ustedes utilizan y, pues la experiencia que nos quieres presentar el día de hoy. Entonces, pues sin más, quiero darte la palabra. Muchas gracias. Gracias, Paola, y buenos días a todas y todos. Qué grato poder estar en este espacio para compartir algunas de las cosas y de los procesos que hemos venido madurando en la FIP alrededor de rendición de cuentas y transparencia. Y yo simplemente quiero hacer una breve reflexión antes porque yo tuve la oportunidad, estando en la AFA hace un año, de aplicar el ICO con algunas de ustedes. Y pues hoy en día que estoy de regreso en la FIP, pues es interesante porque uno al final puede ver dónde está la brecha entre un índice que aspira a un estado ideal de las cosas y pues eso cómo se contrapone cuando ya en la práctica tenemos que enfrentarnos a temas de recursos, capacidades y cómo vamos pues sorteando estos desafíos en un proceso que yo creo que está sobre todo orientado a construir confianza con nuestros distintos grupos de interés. Entonces, pues dicho eso, voy a compartir pantalla. Ustedes me confirman que estén viendo. Sí, sí estamos viendo tu presentación. Perfecto. Entonces, bueno, pues muy rápido y va a ser muy, muy breve en esto para quienes no conocen a la FIP. Nosotros somos un centro de pensamiento y acción que fue creado por un grupo de empresarios en 1999 tratando de responder una pregunta de bueno, cómo el sector empresarial podía contribuir a la construcción de paz, pues en un momento que ustedes recordarán muy bien, era bastante complejo en el marco de las negociaciones que por ese entonces se adelantaban entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Y pues surge una premisa que hoy en día seguimos creyendo que es muy potente y es que la mejor forma de construir paz es pensarla. Y alrededor de ahí pues empezamos a desarrollar un trabajo que hoy en día pues ya está por cumplir 25 años y que se apalanca en una fórmula que nosotros denominamos en las tres CES, que es pues bastante sencillo aparentemente, pero pues que es un proceso complejo, pero que nos ha dado unos resultados muy interesantes y es que primero tenemos que comprender las realidades de Colombia, sobre todo las zonas que han sido más afectadas por el conflicto y a partir de ahí podemos empezar a pensarnos en soluciones e iniciativas que sean innovadoras para transformar esas condiciones pues que no nos permiten avanzar y que de alguna manera perpetúan esas condiciones para determinadas conflictividades, algunas relacionadas con el conflicto armado y otras relacionadas más con aspectos sociales y económicos. Y un punto que resulta pues central en el trabajo que hacemos en la FIP es cómo conectamos agendas, cómo conectamos personas, entendiendo que es la única manera de poder transformar esas realidades. Y para que todos lo tengamos pues en el radar, nosotros en la fundación trabajamos alrededor de 4 líneas temáticas que son pues las que orientan nuestro trabajo, que giran alrededor de entender el conflicto y las dinámicas de violencia organizada en las regiones. Adicional a eso, pues trabajamos en la promoción de la conducta empresarial responsable y en esos estándares y lineamientos en materia de debida diligencia en derechos humanos para fortalecer el trabajo de las empresas. También tenemos una línea en seguridad y gobernanza que nos permite comprender muy bien cuáles son esos actores en el territorio, cuáles son las dinámicas y esos intereses y, digamos, expectativas que en últimas terminan orientando las decisiones de los actores y tenemos, por supuesto, una línea enfocada en nuestra apuesta de construcción de paz. Entonces, bueno, simplemente para que lo tengan de presente y sobre todo porque a la hora de pensarnos un proceso de rendición de cuentas y de transparencia, nosotros venimos siendo un poquito sui generis en comparación al trabajo que hacen las demás fundaciones que están en la AFE.
En ese sentido, pues vale la pena tener en cuenta que nosotros hacemos desde investigaciones para entender las dinámicas del conflicto, para hacer análisis de política pública, pero también hacemos estudios de caso, si se quiere más en la parte de investigación, pero también tenemos una línea que se puede acercar más al trabajo que hacen varios de ustedes en el sentido que hacemos estas iniciativas o lideramos estas iniciativas en clave de cómo podemos transformar el territorio de la mano de los distintos actores eh, pues que lo componen. Entonces eso creo que es muy importante porque nos marca un derrotero y yo creo que aquí el mensaje para empezar a hablar de uno cómo aterriza esto en el día a día es que al final no hay una única fórmula, sino que se va adaptando a las necesidades, a los intereses y por supuesto a esa intención estratégica que tiene cada organización. Yo quería ponerles en contexto de cómo hemos venido madurando este proceso, porque ha sido algo que nos ha venido tardando bastantes años para llegar hasta el punto en el que estamos hoy y que no termina de agotarse. Y en ese sentido, yo creo que uno de los hitos más importantes fue haber establecido dentro de nuestro plan estratégico anterior, es decir, 2019-2023, un elemento central alrededor de la innovación y el conocimiento. Esto, por supuesto, va de la mano de otros dos orientadores que definimos, que son la incidencia y la transformación territorial, pero para efectos de lo que significa la rendición de cuentas y la transparencia en la PIB fue determinante porque llegamos a una premisa y es que el conocimiento, visto desde el punto de vista externo y también interno, tiene que llegar digamos, de la manera correcta a la persona indicada, de manera que esa persona pueda tomar las decisiones en el momento oportuno y que le permitan en últimas poder cumplir sus objetivos. Y por eso hago énfasis en que aplica tanto para nosotros, es decir, nosotros tenemos una serie de procesos y una estrategia de gestión del conocimiento que hemos venido desarrollando ya desde hace un tiempo, pero también eso nos marca el derrotero de cómo nos relacionamos hacia afuera y cuál es la información que queremos que tengan los distintos grupos de interés con los cuales nosotros nos relacionamos. Y esto incluye, por supuesto, nuestros financiadores, nuestros órganos de gobierno, las comunidades con las que trabajamos, autoridades locales, etcétera. Entonces, esa premisa es la que al final a nosotros nos va a marcar ese lineamiento para definir cuáles son los procesos, cuál es la información que queremos que al final todos los actores que trabajan con la PIB o que tienen algún tipo de relación con la PIB eh, puedan llegar a tener. Y algo que yo creo que es muy importante dentro de este proceso es que ha sido una conversación que ha estado atravesada a nivel institucional, o ha sido atravesada transversal a toda la organización, porque nosotros pues no, digamos, tenemos una simultaneidad de proyectos, pero lo que hemos querido lograr con esta apuesta es que sea una conversación organizacional, que sea una reflexión organizacional de manera que entre todos podamos construir eh, y pues ir hacia el mismo objetivo. Y aquí vale la pena decirlo, pues hemos hecho esfuerzos importantes que nos han permitido poder pensarnos esto en clave de relacionamiento, teniendo en cuenta ese rol de bisagra que nosotros jugamos conectando agendas, actores, niveles, en el sentido de lo nacional, lo local, etcétera, pero también cómo fortalecemos la estrategia de comunicaciones que nos permita llegar en los distintos niveles hacia ese objetivo. Y eso, pues, sobre todo en clave de algo que mencionaba Paola al comienzo, que creo que es lo que busca destacar el ICO, es, bueno, al final, cómo logramos construir confianza, que es, pues, creo que más allá de un intercambio netamente de informaciones, cómo mejoramos nuestras relaciones con los distintos actores que nos relacionamos. Y pues dicho eso, y como parte de las reflexiones que nosotros hemos venido liderando en la fundación, es que primero tenemos que tener en cuenta tres preguntas que yo creo que son pues básicas y que al final en el mismo día a día damos por hecho y pues perdemos de vista de cierta manera el foco y sobre todo cuál es el fin o el sentido de ser un proceso de rendición de cuentas y transparencia. Si yo pues las pongo sobre la mesa simplemente para que cada uno las piense en su organización y es al final, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es, digamos, ese objetivo que buscamos como fundaciones en establecer unos procesos de rendición de cuentas y transparencia? Lo segundo es, ¿para qué lo hacemos? ¿Sí? Y por último, ¿cómo lo hacemos? Y eso lo quiero pues conectar con
los distintos actores con los que nosotros nos relacionamos. Ya lo anticipaba, órganos de gobierno, nuestros propios equipos de trabajo que son un elemento central, nuestros socios o aliados, los participantes que hacen parte de las distintas iniciativas que nosotros tenemos. Y lo pongo de contexto porque parte de la reflexión que nosotros hemos hecho en la PIB es que al final cada uno de estos grupos tiene unos intereses, unas expectativas y unas necesidades que varían. Y yo creo que en ese sentido, pues los procesos de rendición de cuentas tienen que adaptarse también y poder aterrizar eso a soluciones concretas que satisfagan esa información o esos resultados que están buscando cada uno de estos actores. Y algo que me parece que es determinante, independientemente de cuál es el actor con el cual nosotros aterricemos estos procesos o los bajemos ya en la práctica, es entender que esto no puede ser un proceso, o más bien, esto no es el final de un proceso o el final de una iniciativa, sino que en últimas hace parte transversal de todo lo que nosotros hacemos en la fundación y pues si ya lo queremos bajar a procesos o proyectos concretos. Y en ese sentido tiene que integrarse desde el momento cero de, de cada uno. Y eso implica hacerle un seguimiento, eso implica estar midiendo cuáles son las expectativas de cada uno de estos actores. Y por supuesto que hay momentos concretos donde uno hace esa devolución, esa socialización, como quiera que uno la enmarque dentro de las organizaciones que trabaja, pero es importante entender que esto hace parte de un ciclo continuo y que pues en última se va adaptando a los procesos que cada uno tiene. En nuestro caso, y lo pongo de contexto, surgen ciertos desafíos y yo quiero resaltarlos porque a veces si uno se va a la definición pública de la rendición de cuentas, pues es muy concreta, muy concisa, pero ya en la práctica pues empieza a tener unas complejidades que pues hay que ir analizándolas y ver uno cómo las puede sortear. Y yo les mencionaba al comienzo que nosotros somos una organización que tiene distintos enfoques de trabajo y cada uno pues plantea unos retos diferentes en materia de rendición de cuentas. Una cosa es nosotros hacer análisis de las dinámicas de conflicto en determinada región, que eso pues tiene unas implicaciones de los actores con los cuales nosotros nos entrevistamos, conversamos, pero a la hora de presentar la información pues es muy distinto el proceso que si nosotros tenemos una iniciativa centrada en la transformación o en la generación de confianza que también hacemos en la PIB. Entonces eso nos marca una pauta para los distintos ejercicios o la naturaleza de los ejercicios que nosotros lideramos. Y de ahí que sea muy importante desde el comienzo aterrizar ese alcance con las partes. Nosotros creemos que la rendición de cuentas no es una cosa que se establezca únicamente desde la PIB de manera unidireccional, sino que en la medida en que uno involucre desde el comienzo las distintas partes, aterrice cuáles son esas expectativas, esos intereses y sobre todo qué es lo que esperan al final de los procesos, pues van a hacer esa rendición de cuentas y procesos que pues realmente cumplen ese objetivo que es generar confianza, fortalecer el relacionamiento entre las partes, etcétera. Dicho eso, pues quiero mencionar otros desafíos que nosotros hemos ido encontrando sobre el camino y que tiene que ver, por ejemplo, en los mismos tiempos. Una cosa es trabajar en una iniciativa de largo plazo y yo creo que en el caso que nos va a presentar Ana Milena, pues se ve de una forma muy clara porque en últimas la fundación está permanentemente generando ese proceso de relacionamiento, pero digamos en nuestro caso en la PIP es un poquito distinto porque si bien tenemos algunas iniciativas de largo aliento, también jugamos con procesos que son muy cortos. Para ponerles un ejemplo, nosotros hacemos formaciones específicas con determinados grupos de interés en materia, por ejemplo, de empresas y derechos humanos. Entonces, ¿qué nos implica eso? ¿Cuál es la información que les queda? Simplemente el proceso de formación o queremos generar, digamos, otro tipo de vínculo. Y eso va muy atado también al tema de restricciones que hemos ido identificando en la fundación y vuelvo, insisto, por la misma naturaleza de lo que hacemos. Y es que en términos prácticos a veces nos enfrentamos con, por ejemplo, algunas restricciones para poder divulgar cierta información. Les pongo el ejemplo cuando hacemos estudios de debida diligencia en derechos humanos en el marco de trabajo
que hacemos y pues que llevamos haciendo durante mucho tiempo con empresas, hay unas limitaciones, unas cláusulas de confidencialidad. Entonces, de ahí la importancia, y vuelvo al primer punto del alcance y de aterrizar esas expectativas con los distintos actores que participan, de manera que no se generen incertidumbres y al final una insatisfacción respecto a lo que queda de estos procesos. Y pongo sobre la mesa el tema de los recursos, porque yo creo que si tenemos en cuenta y volvemos a esa idea de que el proceso de rendición de cuentas no es simplemente una actividad que se hace en un momento determinado, sino que es parte central de una estrategia, es parte central de la apuesta que tenemos como son organizaciones, hay que planificarlos y eso implica tener unos recursos financieros, un recurso humano, un recurso técnico que permita, pues en últimas, implementar estos procesos. Y hago énfasis y a manera de paréntesis en el recurso técnico, porque yo creo que la rendición de cuentas nos implica ser bastante ingeniosos. No es lo mismo hacer un proceso de rendición para los órganos de gobierno que tiene cada una de nuestras, el comité directivo, consejo superior, a hacer un ejercicio de estos con nuestras comunidades de base o con los financiadores. Entonces yo creo que eso también nos habla de la flexibilidad, sin que eso signifique perder los criterios de rigurosidad, de, de calidad de la información y de los mismos procesos que nosotros lideramos. Como sé que tenemos poco tiempo, quiero contarles sobre, pues, hemos priorizado tres experiencias, probablemente solo voy a alcanzar a contar dos, pero que nos parece interesante de cómo nosotros aterrizamos esto en nuestro día a día. Y pues una de esas experiencias es el Pulso de Líderes Territoriales, que es una iniciativa institucional que nosotros ya venimos trabajando hace pues varios años en la fundación y simplemente para que lo tengan a manera de contexto, el Pulso es una red que está conformada por alrededor de 800 líderes territoriales que están ubicados en 87 municipios, la mayoría de ellos se encuentran en las zonas más afectadas por la violencia en Colombia y pues representan a distintas organizaciones de tipo religioso, político, etcétera, que ustedes pueden ver ahí en la presentación. Y nosotros hemos conformado esta red a través de personas que han pasado por nuestros procesos o por nuestras iniciativas y ya para este año estamos tratando de ampliar ese alcance de manera que pues tengamos una mayor representatividad de organizaciones. Y lo que busca esta red es, por un lado, que nosotros podamos generar conocimiento que nos permita comprender pues, qué está pasando en las regiones, en temas alrededor de, por ejemplo, la implementación del acuerdo de paz, cómo está la seguridad de los mismos líderes, cómo están las condiciones de justicia, la capacidad institucional y pues la herramienta tiene pues un valor agregado y es que podemos adaptarla de manera que podamos incluir otros temas que van saliendo y que son pues coyunturales y claves para las agendas que nosotros trabajamos en materia de paz, seguridad y sostenibilidad. Y en ese sentido, pues el segundo elemento que resulta clave para esto es que al final se vuelve una información útil, ¿sí? Oportuna para que los propios líderes puedan bajarla y fortalecer sus propios procesos de incidencia, de fortalecimiento organizacional. Y ahí vuelvo a ese elemento central que les decía, y es que al final la información no solo hace parte de un momento determinado, sino que nosotros la vemos como esa información que resulta determinante para que los actores, en este caso los líderes, puedan tomar decisiones concretas a nivel local, participar en sus procesos de incidencia, trabajar con los distintos actores con los que se relacionan. Entonces ahí lo volvemos un proceso que es bidireccional y que se va construyendo en la marcha. Nosotros no volvemos simplemente al final, sino que lo vamos construyendo permanentemente con estos líderes que hacen parte de de nuestra red. Y la manera en que lo hacemos, que eso es importante tenerlo en cuenta, es a través de un sondeo que vamos haciendo periódicamente cada 3 meses y donde empezamos a entablar una relación permanente desde el momento uno hasta que se genera, digamos, el reporte o los resultados finales que salen ya una vez nosotros terminamos de analizar estos sondeos que los enviamos pues a través de teléfono, pero en los cuales tenemos ya una eh, relación previa
establecida con cada uno de estos líderes. Y quisiera destacar tres ejemplos de cómo al final creamos esta bidireccionalidad en la información. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, una vez se terminan de analizar los resultados, enviarle la información a los líderes que hacen parte de nuestra red. Y aquí hemos tenido que ser muy ingeniosos porque, como les comentaba, pues no es lo mismo uno sentarse en Bogotá, en Cali, en Medellín, a pues trabajar con líderes que están normalmente pues en zonas rurales dispersas, con baja conectividad y que también pues necesitan y demandan una información mucho más ágil. Entonces aquí hemos acudido a diferentes formatos como audios, gráficos, videos, etcétera, que les permite a ellos tener muy rápido la información y por otro lado, pues poder utilizarla en sus propios procesos. Lo segundo que hacemos es que esta información, una vez ellos la reciben, nosotros la publicamos y pues queda de acceso para todas las personas que deseen consultarla en la página de la web, para eso en la página web de la FIP, perdón, y para eso pues tenemos un lugar específico donde están los análisis que recogen eh, pues los resultados de nuestro sondeo y a su vez pues nosotros en términos de participación en los medios de comunicación lo que buscamos promover es que sean los mismos líderes quienes cuenten los resultados y no solo pues la FIP viendo, cumpliendo pues con su misionalidad en materia de incidencia, pero logrando pues que al final sean los mismos líderes quienes cuenten qué está pasando en los lugares, cuáles son los análisis que hacen y ahí por ejemplo les pongo el caso de hace el año pasado en materia de la selección, en el marco de las elecciones locales, los mismos días participaron en distintas emisoras, en medios escritos, donde pues hacían este tipo de ejercicios. Entonces esa es una de las maneras que nosotros consideramos que uno puede avanzar en este proceso de manera gradual, ¿sí? Que va construyendo a medida y no simplemente uno pues construye una información al final les regresa y ahí digamos que finaliza el proceso, sino que es mucho más eh, robusto y digamos que pues se sistematiza como tal en todo eso. Sé que me quedan creo que un par de minutos, entonces Un voy a minuto, pasar. sí. Listo, entonces, bueno, simplemente para contarles rápidamente dos cosas. Nosotros, otra de las iniciativas que nos gusta destacar es la caja de ideas, que es una apuesta que nosotros venimos trabajando ya hace varios años y simplemente para contarles, es un proceso donde buscamos fortalecer la participación y las iniciativas a nivel local y tiene un poco la misma lógica del pulso y al final es ir construyendo una serie de información que resulta clave para la toma de decisión de estas organizaciones y sobre todo para poder liderar iniciativas a nivel territorial que estén alineadas con las apuestas institucionales, con las apuestas de política pública. Y aquí simplemente lo que quiero decir es, si bien esta es una herramienta virtual, al final es un proceso mucho más complejo que incluye el acompañamiento a la identificación de, bueno, cuáles son las necesidades de esas organizaciones, cuál es el plan de acción o la hoja de ruta que quieren liderar, cómo se pueden fortalecer en determinados temas como comunicación, sostenibilidad, etcétera, y al final toda esta información lo que resulta es útil para que ellos mismos puedan ir liderando esos procesos. Ahí, pues, en clave de retos, nosotros en la PIP hemos venido reflexionando sobre, bueno, y eso también lo pensamos para el pulso, es cómo podemos medir mejor esa utilidad de la información una vez, digamos, nosotros no estamos presentes, ¿sí? Que al final esa es como la apuesta de que esto en últimas pues le sirva a las organizaciones y obviamente nosotros somos un vehículo para construir esa información, pero ahí tenemos un desafío y creo que es un desafío que se debería pensar en términos generales en la rendición y es bueno, cómo esa información que nosotros estamos intercambiando, circulando, esas devoluciones pues se vuelven de utilidad y de valor agregado para quienes las están recibiendo. Y quiero destacar para finalizar y tratar de acabar en el tiempo, ya en términos institucionales, el esfuerzo que hemos venido haciendo porque la mayor cantidad de información esté disponible para los distintos actores en la fundación, que eso pues se remite hasta la información básica de órganos de gobierno, de nuestro equipo, de nuestros aliados institucionales con la filantropía internacional,
pero sobre todo, y aquí pues lo pueden ver y quien quiera puede entrar a consultar, hemos venido haciendo un esfuerzo por contar cuáles son nuestros proyectos y cada uno tiene pues una serie de información desde quiénes son nuestros aliados, en qué regiones trabajamos, cuál es el equipo específico de la fundación que está liderando esos procesos, qué metodologías utilizamos, que como lo mencionaba es un esfuerzo complejo porque demanda recursos, demanda sobre todo tiempo por la cantidad de proyectos que nosotros en la FIP tenemos, pero creo que va encaminado también a esa apuesta de que no solo los actores, digamos, inmediatos con los que nosotros nos relacionamos puedan tener este acceso, sino también pues el público en general y que al final pues esta información como centro de pensamiento pues esté disponible para la sociedad. Entonces, pues yo lo dejo ahí para poder dar paso a Ana Milena y bueno, de nuevo gracias a la AFE por la invitación y cualquier duda que tenga pues estoy aquí para resolverla. Muchísimas gracias, Esteban. Muy interesante pues todo el proceso que ha desarrollado la Fundación. Estaremos atentos a preguntas o el interés de pronto de poder revisar puntualmente o ahondar sobre las herramientas y las experiencias que nos presentó Esteban. Entonces ahora pues quiero dar la palabra a Ana Milena Lemos, nuestra directora ejecutiva de la Fundación Caicedo González Reopaila Castilla. Ana Milena, pues muchísimas gracias también por acompañarnos en este espacio y pues sin más, el espacio es tuyo. Espérame porque estás silenciada, Ana Milena. Ok, Ya, listo. Otra vez estás otra vez. silenciada. Ya, Ya, pero listo, ahora ya sí. estás. Ya, y tu Bueno, presentación ya la podemos ver. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y de verdad poder estar con ustedes aquí es un gusto para compartir estos aprendizajes que son de verdad para todos nosotros continuos en procesos de transformación en que hemos venido las organizaciones sociales y las fundaciones y sin más arrancamos. ¿Sí? Bueno, para nosotros la Fundación Caicedo González hoy en día se define como un agente de desarrollo social. Un agente de desarrollo social que trabaja y se une a personas, a organizaciones sociales, productivas, instituciones públicas, locales y privadas, para hacer un trabajo conjunto que nos permite fortalecer vínculos, generar capacidades que movilizan iniciativas y que se convierten en catalizadores reales del desarrollo. De esa manera, nuestra aspiración es poder generar resultados tangibles y transformaciones genuinas que redunden en el bienestar de las personas, en oportunidades de los territorios, que dejen una huella duradera para todos a quienes nosotros servimos. Ese trabajo lo focalizamos desde 3 focos de actuación en los territorios. Nuestro enfoque hoy en día es un enfoque de desarrollo territorial y lo trabajamos desde 3 focos de actuación. Uno, que es el fortalecimiento del tejido social en la generación de una ciudadanía para el desarrollo, en la configuración de oportunidades de fortalecimiento de la gobernanza territorial, para que desde esa gobernanza territorial se puedan abrir las condiciones que permitan a los ecosistemas agroalimentarios y empresariales de los territorios avanzar en un ejercicio que permita abrir oportunidades de acceso a derechos de la población que participa y que crea con nosotros esas condiciones. De esa manera, para nosotros hoy la transparencia es un principio de gestión y es un principio de gestión que se aterriza en un proceso permanente, continuo, oportuno, claro y veraz de rendición de cuentas. Para nosotros, la rendición de cuentas afianza la relación con nuestros grupos de interés y le da mucha fortaleza y solidez al capital relacional de la fundación. Y ese valor que genera este proceso es la confianza. Es la confianza que podemos lograr con nuestros aportantes, los participantes en los procesos de desarrollo
que impulsamos y movilizamos, los aliados públicos y privados con quienes trabajamos de manera continua en este proceso y, por supuesto, con los trabajadores de la Fundación. Esa confianza nos permite a nosotros garantizar los recursos económicos, el capital intelectual como activo intangible de la Fundación, que le permite a la Fundación fortalecer su sostenibilidad como inicio para poder avanzar. Esto para nosotros ha sido un camino. La Fundación Caicedo González tiene 65 años de existencia y hemos pasado por diferentes etapas en este camino. En ese primer camino de nuestro, que básicamente lo reducimos a una primera etapa, que nosotros la denominamos la filantropía y la acción social, transcurrió entre 1957 y el 2011. En ese momento nosotros fuimos una fundación bastante filantrópica, muy concentrada en temas de educación, en temas sectoriales, y nuestro modelo de intervención, no teníamos un modelo de intervención estructurado, trabajábamos sobre base de donaciones y proyectos entregando logros de lo que hacíamos. No podemos decir que en esa etapa teníamos un modelo de gestión y nuestra rendición de cuentas se reducía básicamente en ese momento a unos informes sociales que entregábamos fundamentalmente a los aportantes. En la medida que se fueron transformando las condiciones del entorno, la Fundación hace una reflexión y avanza hacia estructurar ya mucho más fuertemente su acción de cara a un enfoque de desarrollo. Un enfoque de desarrollo para poder generar capacidades, para poder generar oportunidades, para poder tener una actuación mucho más clara, de mucho más largo aliento en los territorios donde operamos, con una mirada de transformaciones de largo plazo. Eso nos implicó focalizarnos inicialmente en lo que denominamos en ese momento un avance programático, que era nuestro programa Comunidades Sostenibles, y desde ahí avanzamos ya a estructurar un modelo de intervención social con una propuesta mucho más fuerte y mucho más sólida, donde la participación entró a jugar un rol fundamental. La participación de nuestros grupos de interés, que llevaba a que pudiéramos construir con ellos las propuestas de desarrollo que queríamos en los territorios generales. Allí eso nos implicó a nosotros ya entrar a estructurar mucho más fuertemente la gestión de la Fundación. Desde un enfoque de sostenibilidad estructuramos un modelo de gestión institucional sobre base en dimensión, la dimensión social, en la dimensión ambiental y en la dimensión económica. La definición de políticas muy claras de actuación institucional, la estructuración de un código de ética que trabajamos en su momento con transparencia con Colombia, la definición de cuáles eran nuestros grupos de interés, cuál es ese ecosistema con el que teníamos que funcionar para lograr el propósito de la Fundación, y, por supuesto, iniciamos una experiencia en comunicación. No eran hasta ese momento la comunicación un asunto fundamental y transversal. Al hacer esta formación, hacer esta transformación hacia un enfoque de desarrollo, se configuró la comunicación y la rendición de cuentas en un aspecto fundamental de la gestión. En ese momento tomamos la decisión que nosotros estamos articulados a la estrategia de Río Paila Castilla como nuestro principal aportante, y tomamos la decisión de empezar a trabajar nuestra rendición de cuentas adoptando los estándares GRI, que son los mismos estándares con los cuales hace su reporte la compañía. Y eso trascendimos del informe social al reporte de gestión y de sostenibilidad. Y allí empezamos nuestros primeros ejercicios de socialización de los informes de sostenibilidad. Y como lo decía Esteban, eso nos empezó a generar también unos nuevos esfuerzos y unos retos de poder bajar la información técnica que nosotros manejamos y adecuarla a los diferentes grupos de interés con los cuales nosotros nos relacionamos, especialmente los grupos de interés relacionados con los participantes, comunidades con las que trabajamos en los territorios.
Hicimos una valoración externa con la Universidad de los Andes hacia el año 2009 que nos arrojó unas brechas sobre el propósito que nos estábamos planteando en comunidades sostenibles, y a partir de esas brechas iniciamos un proceso de redefinición de la estrategia que fue netamente participativo. En ese proceso de investigación nosotros vinculamos a todos nuestros grupos de interés para poder lograr identificar hacia dónde debíamos dirigir la propuesta de la Fundación Caicedo González. Eso nos arroja a nosotros la necesidad de profundizar y avanzar del desarrollo local hacia la profundización del desarrollo territorial, y nos llevó a avanzar de una propuesta programática a una propuesta sistémica para poder lograr la generación de un valor social que avance a las transformaciones territoriales. Y eso nos llevó también a mejorar nuestros esquemas de participación, ya únicamente no la participación de las organizaciones y de los territorios en la generación, por ejemplo, de formulación de políticas públicas locales, sino ya una participación mucho más activa para la co-creación con ellos de las rutas de actuación en función de los diferentes mecanismos que utilizamos en los focos con los cuales trabajamos. De esa manera, nuestro modelo de gestión se reenfocó necesariamente a un modelo de cadena de valor y hacer una gestión por procesos. Esa gestión por procesos nos facilita a nosotros mucho más adecuar esos procesos participativos y de co-creación, donde estamos de manera permanente construyendo y evaluando, realimentando y rindiendo cuentas a nuestros diferentes grupos de interés. La empresa toma una decisión en el año 22 de medir el IGR y mide también el IGR de la fundación, y eso nos arroja también unos insumos muy importantes sobre la manera como nosotros debemos comunicarnos y relacionarnos con nuestros grupos de interés, no solamente para transferir lo que somos, sino para realimentar la manera como nosotros actuamos. Hicimos igualmente una medición de cultura organizacional para poder definir también esa cultura organizacional nuestra, abierta, participativa y co-creativa, que requiere de generación de capacidades internas en nuestros trabajadores para poder avanzar en la propuesta. Por supuesto, en esa lógica tuvimos que avanzar en mejorar los mecanismos de relacionamiento y rendición de cuentas en claves de seguimiento, realimentación y evaluación. Tuvimos que profundizar y mejorar mucho más nuestra estrategia de comunicación. Les voy a presentar un poco los mecanismos que hoy en día nosotros utilizamos para rendir cuentas y para nosotros realimentar y retroalimentarnos con nuestros grupos de interés. Tenemos hoy unos mecanismos generales que son la línea transparente, es una línea que llega directamente a la dirección de la fundación. Tenemos la página web, en este momento la estamos actualizando. Nos comunicamos con ellos a través de redes sociales, con nuestros grupos de interés, a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales. Y el informe de sostenibilidad ha avanzado a nutrir cada vez más la información que nosotros entregamos anual, de tal manera que podamos ser lo suficientemente transparentes para poder que todos nuestros grupos de interés tengan la claridad de cómo nosotros funcionamos. El informe de gestión y sostenibilidad de la Fundación tiene unos aspectos generales, donde está la gobernanza de la Fundación, cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestro plan operativo, cuáles son nuestros resultados operativos, los estados financieros, y un indicador que para nosotros es fundamental en la gestión de la transparencia, y son nuestras fuentes de financiación, donde discriminamos con muchísima claridad cuáles son esos aliados que nosotros tenemos y esas fuentes de financiación públicas, privadas, que son las que nos permiten a nosotros operar, cuáles son esos proyectos de inversión pública para diferenciar muy bien la inversión del Estado de la inversión privada. Eso para nosotros es fundamental.
y las socializaciones que hacemos normalmente con todos ellos en cada uno de los territorios, socializaciones que hacemos con nuestros aliados, con nuestros aportantes, participantes, trabajadores y demás grupos de interés. De manera específica, con nuestros aportantes, el presidente de Río Paila hace parte del Consejo Administrativo de la Fundación para mantener esa relación directa con la empresa. Asistimos 2 veces en el año a la Junta Directiva de Río Paila Castilla a rendir cuentas de la gestión y a recibir retroalimentación estratégica de la Junta Directiva de Río Paila Castilla. A la Asamblea de Accionistas le entregamos el informe, presentamos un informe anual en la Asamblea de Accionistas de Río Paila Castilla, enviamos de manera trimestral a los accionistas de la empresa los avances de la gestión y asistimos a otras juntas directivas de otras empresas del grupo agroindustrial que también entregan aportes a la fundación. Con nuestros aliados públicos y privados, además de los mecanismos generales, trabajamos sobre la base de convenios de actuación, donde estructuramos comités de seguimiento y evaluación y, por supuesto, la presentación de los informes de avance y cierre de cada uno de los convenios que trabajamos. En clave de nuestros trabajadores, con ellos buscamos tener una comunicación permanente, una comunicación de doble vía en todas las áreas de la fundación. Tenemos una intranet que diariamente entrega información a los trabajadores. Cuando ellos abren su computadora en la mañana, lo primero que encuentran es la intranet, una nota quincenal con información específica, tanto de su relación, de temas de interés de su relación laboral, como de temas de interés general para la actuación de la fundación. La historia, siempre publicamos semanalmente una historia de la fundación, les enviamos una de las historias de los procesos que trabajamos en los territorios. La dirección ejecutiva envía un mensaje bimensual a todos los trabajadores para informarlos en qué estamos y cómo vamos en nuestros procesos. Tenemos unos espacios, 6 espacios al año, donde la dirección habla directamente con cada una de las áreas. Es un espacio donde los temas no están vedados, hablamos de todos los temas, donde los trabajadores se pueden expresar libremente acerca de sus inquietudes, dolores, felicidades o proyecciones. Hablamos de la fundación y la dirección retroalimenta esos procesos. Muchos de los ejercicios y de los ajustes que hacemos a veces en la operación salen de esos espacios y tenemos 2 espacios al año que denominamos la brújula, donde al inicio de año la dirección ejecutiva se reúne con todos los trabajadores para dar las líneas y las pautas de actuación del plan operativo anual. Y hacia el segundo semestre volvemos a tener una reunión para saber cómo vamos, cómo nos retroalimentamos y cómo va la fundación. En la clave de quienes son los participantes, las poblaciones con las cuales nosotros trabajamos, las personas, las organizaciones sociales, las organizaciones productivas, la institucionalidad pública local. Con ellos hacemos todo el ejercicio de co-creación participativa, mantenemos reuniones periódicas con ellos y tenemos, que son básicamente nuestros mecanismos de seguimiento y de evaluación. Y yo lo dejo ahí por si existe alguna inquietud o pregunta. Retos, como decía Esteban, es un proceso permanente donde permanentemente estamos haciendo ajustes porque de manera permanente aprendemos de los grupos de interés y vamos entendiendo cómo debemos trabajar con ellos, cómo debemos co-crear con ellos, cómo ellos deben participar con nosotros en este proceso de creación que, como lo decía inicialmente, la rendición de cuentas es un proceso de creación, de co-creación conjunta, de generación de confianza en el entendido fundamental que la inversión privada es una inversión para la sociedad, por lo tanto nosotros estamos en la pecera de la sociedad en función de la construcción conjunta de bienes públicos. Lo dejo allí. Muchísimas gracias, Ana Milena. Pues ustedes han podido ver
tan interesantes estos dos procesos, cómo se han llevado a cabo y además en dónde están como las fortalezas de cada una de las organizaciones, también un poco como retomando el tema que Esteban mencionaba, como del relacionamiento que se tiene tanto de la Fundación Ideas para la Paz como en el caso de Río Paila, que se articula de otra manera, pues como con la sociedad civil y los diferentes actores con los que trabajan. Quisiera preguntar a las personas que nos están acompañando en este espacio si tienen alguna pregunta puntual para hacerle a Ana Milena o a Esteban. Pues es el momento de poder levantar la mano. ¿Están muy tímidos o es que todo quedó súper claro? Yo puedo aprovechar para romper el hielo y hacerle una Vale, pregunta a Ana Milena, Ana Milena, Hola, ok. porque Esteban. Ana Milena, una consulta, porque tú hablabas de los informes de gestión, en el caso de usted, de sostenibilidad y de gestión, y yo Sí. creo que es una de las cosas que más demanda tiempo cuando uno empieza ese proceso de lograr, pues, construir esa información. Y quería preguntarte si ustedes en algún punto han evaluado específicamente para el informe qué tanto lo consulta la gente, que yo creo que es, o sea, uno puede al final mirar quién lo descargó en la página y eso, pero yo creo que, digamos, nosotros creo que tampoco hemos llegado hasta allá y No, para todo el esfuerzo que nos dan, ¿no? a ver, eso requiere un esfuerzo, pero también ha sido un aprendizaje. Llegar a identificar cuáles son los estándares GRI que aplican. Ellos tuvieron en algún momento unos estándares específicos para ONGs, eso lo abandonaron, pero nosotros mantuvimos la práctica. Y lo que hacemos es que esos estándares alimentan nuestra gestión. Entonces nosotros construimos el informe durante todo el año. Nosotros bajamos los estándares a nuestros mecanismos de indicadores, a nuestros planes. Los indicadores, los estándares los vamos alimentando durante todo el año. Y tú tienes razón, hemos buscado que los informes sean mucho más ágiles, mucho más comprensibles, menos descriptivos, que tengan mucho más cifras de hechos, datos, verificadores, para hacerlos un poco más atractivos. El esfuerzo grande en los informes de gestión y de sostenibilidad está en la capacidad que nosotros tengamos de socializarlos y de poder bajar esos informes a esos lenguajes, a esas lógicas que tienen cada uno de nuestros grupos de interés. Para eso nos ha ayudado a nosotros mucho en nuestros temas de comunicaciones. Tú tienes razón, el informe se monta en la página web y no son muchas las personas que lo consultan, pero a veces nos damos cuenta que hay organizaciones que nos contactan porque dicen, miramos su informe de gestión y nos interesa este punto. Pero el informe de gestión, más allá de ser un documento que inicialmente era muy ladrilludo, esa es la verdad, era demasiado ladrilludo. Cuando uno empieza a ajustarse a esos estándares, eran muy ladrilludos. En eso sí ha evolucionado mucho. Y como te digo, ha sido un gran aprendizaje para nosotros, de tal manera que podamos aprender cómo de una forma ágil, sencilla, simple, podamos comunicarle a otros lo que hacemos, sin perder la rigurosidad de la técnica, ni la rigurosidad metodológica, ni la transparencia de la información. ¿Qué demanda eso? Demanda también muchos ajustes internos de cara a la transparencia de la información y la responsabilidad que adquirimos cuando entregamos información a otros. Gracias por la pregunta, Esteban. Sí, es un aprendizaje. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta para realizar a Ana Milena o a Esteban? ¿O todo está súper claro? Ah, Parece que no tenemos preguntas en el momento. Igual, a las personas asistentes y a los inscritos al proceso les enviaremos las presentaciones de cada una de las fundaciones, al igual que las publicaciones que desde AFE se tienen como para acompañar estos procesos de rendición de cuentas y de transparencia. Pues yo me quedo
pues como muy contenta de ver estos aprendizajes y el interés real pues de estas fundaciones por reconocer que tanto la información y el mostrar los resultados a los diferentes actores es fundamental, es estratégico y que la rendición de cuentas y la transparencia no se queden solamente como en el cumplimiento de un formalismo, sino que vaya más allá y que permita también como hacer parte del el presentar ese impacto que se intenta lograr o que se quiere lograr con los procesos que se llevan a cabo desde cada fundación. Entonces, agradecerles mira, justo le iba a cerrar y Angie está haciendo una pregunta. Angie dice una pregunta para Esteban: ¿cómo han recibido los espacios de participación de la caja de ideas? Bueno, ese es un proceso muy interesante porque inicia en principio con nuestra herramienta del Siriri, donde nosotros empezamos a evaluar cuáles son esos espacios formales o informales que hay de participación a nivel regional. Y a partir de ahí, pues identificamos una necesidad y era, bueno, ¿cómo podemos al final ayudar a fortalecer esos espacios y sobre todo pues a las organizaciones que lo lideran? Y ahí por supuesto pues se cumplen una serie de etapas que van desde el diagnóstico mismo, donde vemos, bueno, dónde están las brechas, las oportunidades que tienen esas organizaciones, cómo se puede alinear su trabajo con las iniciativas de política pública a nivel local, y también hacemos ese acompañamiento ya una vez estos actores empiezan a impulsar sus propias iniciativas. Y la idea es que al final esta caja empieza a recoger toda esa información, casi que se puede volver una especie de página web, pero una cosa que hemos tratado de desarrollar que sea pues muy fácil, ¿sí? Se puede utilizar tanto online como offline, porque en últimas, pues la idea es que esto sea asequible para las organizaciones y que les ayude a llevar en su trabajo. Yo, como lo decía en su momento, después les puedo compartir con la presentación el enlace para que consulten en qué consiste la caja, puedan entrar, porque ahí está, tanto desde los mismos ejercicios de diagnóstico que hacen las organizaciones, pero también hay una serie de herramientas para que ellos puedan desarrollar, por ejemplo, iniciativas en clave de comunicación, de pensarse sus propios procesos de sostenibilidad, sabiendo pues la complejidad que significa, teniendo en cuenta que son pues procesos que están en desarrollo, que se están madurando, y también lo interesante es que les da unas herramientas concretas para que puedan gestionar sus propias iniciativas, desde cómo poder ellos mismos formular sus procesos y aplicar convocatorias. Por ejemplo, en un proceso que tuvimos que fue financiado por la Embajada de Suiza, pudimos hacer que una organización pequeña se presentara una convocatoria en Irlanda con toda la complejidad, y ahí empieza uno pues a pensar ya en las brechas y desafíos de, bueno, al final de 15 que estaban tratando de presentarse, solo una pudo, y pues ahí ya uno entra, digamos, en otros dilemas de qué es lo que significa el acompañamiento que nosotros podemos hacer, y pues también de las mismas capacidades que están del territorio. Entonces yo les puedo compartir, porque creo que al final uno ve el instrumento y pareciera que ese es el resultado, pero es todo un proceso complejo, de largo aliento, acompañando a las organizaciones en últimas, y que yo creo que, como lo decía Ana Milena también, o sea, al final esto es lo que busca, es que esa información sea útil a las personas, más que nosotros hacemos de puente, somos un vehículo, pero entonces en la misma caja, si bien hay unos temas que obviamente pues se van preestableciendo con las organizaciones, ellas mismas pueden priorizar cuáles son esas cosas puntuales que quieren trabajar, y creo que al final eso también hace parte de ese proceso de ir co-construyendo con ellos, y no simplemente llegar para que, bueno, aquí está pues los temas que ya tenemos, que eso pues también pasa mucho, sino dependiendo, por ejemplo, del financiador, en nuestro caso, ¿no? Que eso, pues el financiador también tiene unos intereses, unas agendas, pero creo que da la posibilidad para que lo puedan ellas mismas ir madurando, es muy fácil de uso, entonces si quieren lo podemos compartir para, para que vean cómo funciona, porque además, entre otras cosas, creo que pues aplica mucho para los procesos que lideran varias de las fundaciones que hacen parte de la. Sí, súper interesante, Esteban. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Mm.
Vale, entonces pues vamos a ir cerrando el espacio. De nuevo, entonces agradecer a Ana Milena y a Esteban por acompañarnos. Y pues esta información que ustedes nos han compartido, pues esperamos que sea súper útil para mejorar los procesos internos de cada una de las fundaciones y pues una vez tengamos los nuevos resultados de la aplicación del índice de capacidad, pues podremos hacer un contraste y ver cómo las fundaciones pues hemos crecido en cada uno de los pilares. Entonces pues muchísimas gracias de verdad y me resta desearles un buen fin de semana para todos y todas. Muchas gracias. Ok, un abrazo, que estén bien. Gracias. Que estén muy bien. Gusto verte, Esteban. Igualmente, Ana Milena, que estés muy bien. Bueno, un abrazo, chao.